Vamos a compartir pantalla en este momento. Listo. Hola, mi nombre es Selena Katy Masaki Zapancha. Estoy en la Universidad Técnica Particular de Loja. Soy de la carrera de Derecho. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre. Este tema se trata sobre el proyecto de vinculación de derechos y garantías de los jóvenes y adolescentes. Sobre el tema es sobre políticas públicas por un Internet seguro de niñas y adolescentes y a su vez el memorándum de Montevideo. El primer enfoque vale decir que la Convención sobre los Derechos del Niño y Niña establece artículos y rescato uno de ellos. Para iniciar, siendo el artículo 4 que manifiesta el Estado que toma y forma parte de medidas administrativas para garantizar la protección de derechos y niñas y adolescentes en el medio digital a través de estrategias. Ahora bien, tanto la política pública y el memorándum busca, como primer punto, proporcionar una política que permite el desarrollo constructivo del Internet en la sociedad de la información, tanto para niños y niñas y adolescentes, respetando sus derechos y promoviendo el uso informativo y responsable de las TIC. Como segundo punto tenemos generar un ambiente proyectivo en el marco legal frente a factores de riesgos que atienden y atenden sobre los derechos de integridad de los niños y niñas y adolescentes. Como segundo proceso tenemos la elaboración de la política pública. Se crea la política pública por articulaciones interinstitucionales y talleres, tanto como conferencias como personal especializado y sujetos en general para evaluar el comportamiento habitual y de riesgos, para así encontrar la protección necesaria frente a la vulnerabilización de los derechos en la sociedad de la información que se presente. Está bajo el liderazgo del Consejo Nacional de la Igualdad, también como el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. También tenemos a la Dirección Nacional de Riesgo y Datos Públicos, contando con el apoyo, sin más que decir, de las 16 instituciones públicas y privadas que fomentan la protección de los datos generales y aspectos relacionados con la digitalización. Como tercer punto tenemos las posibles amenazas en niños y adolescentes en línea. Como primer punto tenemos la paliza feliz. ¿Qué trata la paliza? ¿De qué se trata la paliza? Paliza feliz. Se considera cuando una o más personas agreden físicamente al individuo y para esto se graba con la intención de difundirlo en redes sociales, en Facebook, en TikTok o en WhatsApp. Como ya lo sabemos, son las redes más frecuentes a nivel nacional. Como segundo punto, el abuso sexual en línea. Se considera a todas las formas de abuso sexual, pero en línea o a difundirlas. También tenemos como tercer punto el ciberacoso o ciberbullying, como lo conocemos. Ocurre cuando una de las partes molesta o incita a la otra, ya sea con mensajes o imágenes con la finalidad de volverse una pesadilla de manera constante, amenazante y frustrante hacia la víctima. Como cuarto punto tenemos el abuso del Internet o ciberadicción. ¿Qué conlleva eso? Forma parte del mal uso de la problemática secundario de la dependencia de la digitalización, que son como que atrae y que carrea los problemas físicos y emocionales. Como quinto punto también tenemos el chantaje sexual. ¿Qué es el chantaje sexual? Se presenta en una manera al niño o adolescente con el fin de difundir material visual con la intención de explotación sexual a la extorsión hacia su víctima. Como sexto punto tenemos la explotación de contenidos nocivos que se presentan de forma intencional o accidental, permitiendo el acceso de niños y adolescentes
a contenidos violentos sexualizados, que a su vez perjudica a su desarrollo emocional y a su cognitividad que trae el niño y adolescente. Como séptimo punto tenemos la explotación sexual de niños y niñas y adolescentes, que acarrea la obtención de imágenes y videos con la finalidad y con las fines de la explotación hacia un material digitalizado para difundirlo. Lo conocemos ahora. ¿Qué es el flaming? Son mensajes intimidantes y humillantes en las redes sociales con un gran número de usuarios, con la intención de abusar y extorsionarlo sexualmente a la víctima. Eso se trata el flaming. ¿De qué se trata el grooming? Son unas estrategias de un adulto para ganarse su confianza de un menor, para así abusar sexualmente. Como octavo punto tenemos la hipersexualización infantil. ¿Qué es la hipersexualización infantil? Son materiales de niños y niñas y adolescentes que son utilizados para difundirlos en las redes sociales para adultos. ¿Qué es, qué es el outing? Son publicaciones de la vida privada que pueden ser vergonzosas sin el debido consentimiento de la persona. ¿Qué es la pornografía infantil en toda su palabra? Que ya lo conocemos varias personas. Es una publicación de información privada que simplemente eh, acarrea problemáticas hacia los niños, porque ellos son las primeras víctimas eh, y son presa fácil hacia los usuarios que están a través de la pantalla observándonos, a través de juegos, a través de publicaciones en Facebook, pueden caer en manos de la pornografía infantil. ¿Qué es el sexting? El sexting es un intercambio de contenido de fotos, videos de contenido sexual bajo presión o bajo chantaje. ¿Qué es la transmisión en vivo? La transmisión en vivo está relacionada a la prostitución, o sea, en pocas palabras, como espectáculos con caracteres pornográficos, transmitidas en vivo y en directo, dejándose chantajear por una persona de confianza, etcétera. En contexto, existen distintos cuerpos normativos en el Ecuador que corrigen este tipo de conductas, teniendo como las principales autoridades como la Constitución de la República del Ecuador, que conlleva unos ordenamientos. También tenemos a la Ley Orgánica de la Protección de Derechos Personales Autónomos, como también el Código Orgánico Integral Penal. También así el Código de la Niñez y Adolescencia. También por último punto tenemos también la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. 4 ejes objetivos generales y también comportamientos de la política pública. Forma parte de un proceso regulatorio para la prevención de riesgos. Así se puede identificar 5 ejes. Como primer eje tenemos las medidas legales. ¿Como cuáles? Los derechos digitales. Como segundo eje tenemos a las medidas técnicas y procedimentales para promover el acceso seguro y constructivo de las TICs, para proteger la integridad y dignidad de todas las personas y víctimas. Como tercer eje tenemos el seguimiento y control a través de la articulación y coordinación institucional. Como cuarto eje tenemos fortalecer y consolidar capacidades para comprender riesgos y beneficios. El quinto eje, estrategia comunicacional para impulsar una cultura de protección íntegra de las niñas y niños y adolescentes. Como quinto fundamento tenemos la tecnología y la información se modifica con el tiempo y a su vez
ha vulnerado a la sociedad con dicha evolución. De la misma manera, se comprende que la digitalización ya está encarnada y frente a esto se busca el equilibrio del uso adecuado y el acceso de conocimientos. También así desarrollando habilidades digitales y evitando daño masivo expuesto a nuestra víctima o a la perjudicada o perjudicada. Tenemos habilidades digitales tales como a su vez promueven el desarrollo efectivo en los menores. Y bien así, el memorándum presenta recomendaciones referentes a las convenciones de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño y niña y adolescente. Su dirección tiene en cuenta la diversidad cultural y América Latina y la variedad de política. Como sexto punto tenemos la recomendación para los estados en marco legal. Como primer punto tenemos la regularización para el funcionamiento de centros y de acceso a Internet. Como segundo punto tenemos los estados que deberán garantizar los derechos de las niñas y niños y adolescentes de forma directa o indirectamente. Como tercer punto tenemos considerar toda acción u omisión de derechos de manera ilegal. Como cuarto punto tenemos proteger los datos personales a través de una normativa, que sería un beneficio hacia nuestras víctimas y hacia nuestros niños, que son presa fácil. Como séptimo punto tenemos las recomendaciones a la materia política pública. Como primer punto tenemos a la asesoría en línea o de respuesta rápido para posibles víctimas. Como segundo punto tenemos a la reportación de contenidos ilegales, porque existen protocolos que debemos de, de pronunciarlos y seguir la normativa. Como tercer punto tenemos la información social del uso responsable del Internet en la sociedad. Obviamente nosotros somos personas que sabemos y conocemos básicamente las redes sociales, que podríamos poner como claves, seguridad, que eso es una protección y una ayuda para hacia nuestros niños y adolescentes. Como cuarto punto tenemos la conformación de compromisos y participación de entidades. Esas serían nuestras recomendaciones de material de nuestras políticas públicas. Sin más que decir, acotar, agradezco su atención. Ayúdeme con un like y un comentario. Muchísimas gracias de antemano. Este ha sido nuestro tema sobre la política pública por un Internet seguro para niños y niños y adolescentes, más el memorándum de Montevideo. Esa es nuestra práctica uno de nuestra infografía de la Universidad Técnica Particular de Loja. Sin más que decir, agradezco su atención a todas las personas. Muchísimas gracias y buena noche.